iniciar con la materia de humanidades. Pues bienvenidos, bienvenidas. Humanidades tiene un poquito de la materia de ética y sociedad, tiene un poquito de la materia de filosofía, tiene un poco de la materia de metodología también, ¿sale? Entonces, vamos y de literatura, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar en este caso con la materia de filosofía, que es, pues, la materia base de las que vamos a estar viendo, y es, como ustedes ya saben, la madre de todas las ciencias, ¿sale? Las humanidades abarcan, pues, una disciplina importante que en este caso es la filosofía, ¿sale? Entonces, la filosofía, en este caso, es una de las tres unidades que vamos a tener nosotros presentes en este curso de la materia de humanidades, de área de humanidades. ¿Sale? Entonces, vamos a ver un poco de la historia del pensamiento filosófico con algunos filósofos importantes de la época, y la idea es recordar muchísimas cosas, y también parte de la dinámica que vamos a tener es, vamos a tener después de cada sección, vamos a tener unas pequeñas preguntas, porque siempre es, ok, ya vimos cierta información, ¿qué rescato de aquí? ¿Qué debo tomar como lo más importante? Bueno, esas preguntas nos van a servir para que las contestemos, para que pongamos en práctica después de la clase nuestros conocimientos, pero también para poner énfasis en lo que nosotros hemos detectado que generalmente se pregunta en la materia en específico sobre estos temas. ¿Sale? Entonces, vamos a tomar muchísimo en cuenta las evaluaciones que tengamos al final de cada una de las áreas. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a iniciar estudiando? Bueno, filosofía. Bueno, vamos a ver algunas preguntas que nos hemos planteado como seres humanos: ¿dónde nos encontramos? ¿De dónde venimos? ¿Quién creó todo lo que conocemos? Cuestionamos también, pues volteamos nosotros nuestra vista hacia el cielo, vemos estrellas, el sol, se alcanza a ver, hoy lo sabemos, un planeta que es Júpiter, que es una de las estrellas más grandes que vemos en el cielo por las noches. ¿Qué es el universo? ¿Existe Dios? ¿Cuál es la finalidad de que vengamos a este mundo, por decirlo aquí, o esta realidad? ¿Sale? Entonces, todas esas preguntas han pasado por nuestra mente, siguen pasando, y la filosofía es quien se encarga de darle respuesta. Pero no veamos la filosofía como algo fuera de nosotros. La filosofía es algo que siempre está presente en ustedes y en mí. Profe, a mí no me gusta la filosofía, no la entiendo, no sé nada de eso. Pues lo siento, ya eres un filósofo o una filósofa por naturaleza, solamente que hay que abundar en ciertos temitas, ir dirigiendo tu pensamiento, y además hacerte consciente de que ciertas cosas que te preguntas, por más raras que puedan parecer, tienen una profundidad enorme. Alguna pregunta sencilla que algún niño de 3, 4, 5 años nos pueda hacer todavía, y que nos diga, tío, tía, mamá, papá, ¿por qué el cielo es azul? En este momento, a su edad, que no tienen 3, 4, 5 años, ¿quién de ustedes me contesta por qué el cielo es azul? Y es ahí donde podemos darnos cuenta también de la profundidad que hay
dentro de esa pregunta. A caray, todos los días vuelvo mi vista hacia el cielo, pero nunca me he preguntado, o me lo he preguntado, pero nunca me he dado a la tarea de indagar y descubrir por qué el cielo es azul. ¿Sale? Entonces la filosofía se encarga ya de la acción, de esa acción de pensar y de esa búsqueda. No nomás quedarse en, tengo muchas preguntas, tengo muchas dudas, sino en la búsqueda de esa verdad. La filosofía se encarga de una búsqueda de una verdad a través del pensamiento. ¿Sale? Entonces, y si ya estamos hablando de la filosofía, este, pues, ¿qué es para nosotros filosofías? ¿Qué es la filosofía como tal? Entonces, suele haber muchas definiciones. Algunas ocasiones se parecen entre sí, otras no. Y lo que tenemos ahora es que afirmaremos que la filosofía es un saber, pero también un quehacer que es propio de nosotros como seres humanos. Bueno, por ejemplo, todos los días estamos inmersos en nuestra vida cotidiana. Traigo muchos pendientes, mucho trabajo, no me alcanza el tiempo y no nos detenemos a preguntarnos acerca de lo que nosotros experimentamos todos los días de esa llamada realidad. ¿Sale? Entonces, nos hemos acostumbrado a que la vida sea como es, sin detenernos ni un segundo a decir, ¿qué pasara si esto fuera diferente? Y en muy poquitas ocasiones nos detenemos a contemplar y a tener una crítica en esta pregunta. ¿Qué pasaría si no hubiera agua en nuestro mundo? ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una forma distinta? Entonces, esto nos hace a nosotros especiales. Y hay quienes a través de la historia pues se han detenido un poquito más y pues no se trata de iniciar tampoco de cero, sino también de aprovechar el pensamiento y conocer cuál ha sido la historia de los distintos pensamientos, unos más acertados que otros, sin embargo, reconocidos por todos porque todos en parte tienen una gran verdad. Y esa verdad debemos saber que la verdad no es absoluta. Tiene distintas tonalidades la verdad. Sale tanto que en un juicio penal, por ejemplo, en el que hay una parte que acusa que existe un delito y la otra parte dice, no, no existe, yo soy inocente. Sale entonces, en la misma acción se puede mirar desde dos puntos y desde los dos puntos podemos estar incluso al leer los expedientes convencidísimos que ambos tienen la razón. ¿Y cuál va a ser finalmente la sentencia que debe emitir el juez? Y ese es su trabajo. ¿Sale? Entonces, vamos a definir, y esto apúntenlo por ahí con ustedes, a la palabra filosofía. A ver, ¿de dónde viene la filosofía? Del griego. Viene del griego antiguo y tiene dos vocablos. El primero es philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. ¿Sale? Philos, en griego, antiguo, y amor, que significa amor, y sabiduría, que es sofía. ¿Sale? Entonces, Sofía es un nombre de femenino y lo escuchamos muchísimo
en nuestros días, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, niña? Sofía. ¿Qué significa su nombre entonces? Sabiduría, mujer sabia en muchas ocasiones, dependiendo de dónde, pero de ahí se desprende esta parte. ¿Sale? Entonces, finalmente, oye, y etimológicamente, es decir, de acuerdo a cómo está formada la palabra, ¿qué significa entonces filosofía? Amor a la sabiduría. ¿Sale? Esa es una definición por excelencia, pero es una definición solamente etimológica. ¿Sale? Que viene de la raíz de la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, para efectos de la materia y del primer acercamiento que podemos tener, nos sirve mucho. Y el decir, bueno, oye, es cierto, Juan Carlos, que ya estudiaste filosofía, ya viste la materia, sí. A ver, para empezar, a ver si es cierto, a ver si es cierto que te fue muy bien o que sabes o que aprendiste algo. ¿Qué significa filosofía? Bueno, esto es lo que pueden contestar. Significa amor a la sabiduría. Filos, amor, Sofía, sabiduría. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces, a ver, ahora, y en la filosofía, ¿qué es lo que ha habido de avance? Bueno, para empezar, establecemos que Tales de Mileto estableció desde el siglo 7 después de Cristo a esta definición. ¿Sale? Esta definición es de Tales de Mileto. Es un amante del saber, y después Platón, siglos más tarde, Platón distinguirá lo que es la doxa, que es una simple opinión, y la episteme, que es un saber más profundo, que está bien fundamentado. Entonces, Tales de Mileto solamente afirmaba de manera un poquito más superficial que la filosofía hacía que es ese don de nosotros como seres humanos que tenemos por el saber, que somos amantes del saber, somos filósofos, ¿sale? Sin embargo, Platón, dentro de, eso, de esa filosofía, dice, a ver, sí, nosotros podemos emitir y compartir conocimiento, pero hay algún conocimiento que se queda un poquito más superficial, es uno en una opinión nada más, pero que le falta todavía más razonamiento, más profundidad, y a eso se le llama episteme, ¿sale? Y al primero de ellos, doxa. Entonces, apúntenle por ahí que la doxa es la simple opinión y la episteme es un saber bien fundamentado, es decir, una opinión, pero más razonada y más profunda. ¿Y de quién son? De Platón. ¿Sale? Esas son posibles preguntas para el examen. Entonces, filosofía es un saber sistemático, es decir, un saber con argumentos y fundamentos racionales. ¿Sale? Es más profundo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a la siguiente partecita en donde nos preguntamos cómo y bajo qué circunstancias surge la filosofía de Occidente, por qué nace en Grecia, qué importancia tiene la filosofía. Esto es de lo que nos vamos a encargar de estudiar. ¿Sale? A ver. Entonces, dentro de esta historia de la filosofía, nosotros debemos de saber que hay algo que es muy mencionado y por supuesto muy importante, que es el paso del mito al logos. ¿Qué implica esto? El mito es una explicación de los fenómenos naturales con explicaciones de divinidades, es decir, de dioses. ¿De dónde viene el fuego? Bueno, pues el fuego viene a partir de que existe un dios que es el dios del fuego. ¿De dónde viene la lluvia? La lluvia existe porque
universo existe un Dios que es el Dios de la lluvia. Y cuando está enojado, hay sequía, no llueve. Ah, ok, perfecto. Entonces, esto es una explicación que se ha tomado a través del tiempo y de las diferentes culturas y que hoy no conocemos como una explicación real, sino como un intento de explicarlo y se queda con un mito, una explicación divina, una respuesta divina a fenómenos naturales. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque existían civilizaciones politeístas. ¿Qué significa politeísta? Apúntenle ahí, politeísta. Significa que se tenían muchos dioses. Tienen muchos dioses. Exactamente, muchos dioses, Martín. Muy bien. Entonces, ¿cómo que? Pues el Zeus gobernaba el Olimpo y era el padre de los dioses. Y había la diosa del amor, de la belleza, de la victoria, el dios de la lluvia, del fuego, de todo. ¿Sale? Entonces, todos y cada uno de ellos tenían una parte importante en la creación del mundo. ¿Sale? Y vivían adicional en un lugar especial, que era el Olimpo. ¿Sale? ¿Qué es el Olimpo, maestro? Es el lugar donde viven los dioses, de acuerdo a los griegos antiguos. ¿Sale? Entonces, ahí está. Eso de esa manera nos explicaban lo que sucedía. Sin embargo, hay algunas obras, esto lo conocemos porque existen algunas obras en donde pues algunos poetas importantes de la época, por ejemplo, identificamos hoy en día a Homero, se dice que escribieron algunas obras que se conocen. ¿Por qué se dice que escribieron? Bueno, es que no tenemos un registro documental porque esto pasó antes de Cristo, sin embargo, de un escrito y otro escrito y otro escrito y otro escrito, se mencionan algunos grandes poetas, algunos grandes escritores, algunos grandes pensadores, y dentro de ellos existe uno de nombre Homero, a quien se le atribuye, por lo tanto, se le atribuye, fíjense la palabra, la escritura de dos obras importantes que vienen a ser como la historia sagrada de la Grecia antigua, que es la Ilíada y la Odisea. Y se le atribuye significa por lo mismo, porque no estamos 100% seguros. Pero lo más seguro, de acuerdo a los documentos que se tienen, es que sí, que Homero las haya escrito. Entonces, hablamos de una Ilíada y de otra obra que se llama La Odisea. La Ilíada es la guerra de Troya. Si se acuerdan ustedes del caballo de Troya, bueno, esa obra en donde se explica que hay fíjense, les cuento rapidísimo, sin muchos detalles, pero sí así para que ustedes tengan más o menos una noción. En el, en el Olimpo, en el Olimpo, hay una discusión entre tres diosas: la diosa de la belleza, la diosa del amor y la diosa de la victoria. ¿Sale? Entonces, estaban discutiendo por quién era de ellas la más hermosa del Olimpo. Y le preguntan a Zeus, el padre de todos los dioses. ¿Se imaginan ustedes que tres hijas de ustedes vayan y los busquen, las busquen y que les pregunten, mamá, papá, ¿quién de nosotras tres es la más hermosa? ¿Cuál es la respuesta de ustedes? ¿A quién elegirían? Pues a todos, ¿no? Supongo. ¿Y todas son las más hermosas, Martín? Pues uno.
por moral, no diría a una, ¿sabe cómo? Fíjense, el corazón, y la visión de un padre, puedo decir, para mí sí, son las más, las tres son igual de hermosas, igual de bonitas, igual de valiosas. Y Zeus le contesta lo mismo, es decir, se comporta como un humano. En la antigua Grecia, los dioses tenían inclinaciones y acciones como humanos, como seres humanos. Porque en este caso, Zeus le pide que vayan y le pregunten a un príncipe, y un gran guerrero que existía en el mundo de los mortales, que es este mundo aparentemente. Y era su nombre Paris. Se presentan con Paris y le dice la diosa de la victoria, que si le elige a ella, le hacen la misma pregunta que a Zeus, que si quién es la más hermosa, y la diosa de la victoria le dice que si le elige a ella, que le va a dar todas las victorias, más grandes de todos los tiempos. La diosa de la belleza le dice que si le elige a ella, que le va a dar a la mujer más bella de todo el planeta. Y la diosa del amor le dice que si le elige a ella, que le va a dar al amor más grande de todos los tiempos. ¿A quién elegirían ustedes? En este caso, Paris se inclinó y lo vemos en la siguiente clase, ¿no es cierto? Pues se inclina por la belleza, y la diosa de la belleza, eh, es elegida, y adivinen qué, sí le cumple. Sa- pero solamente que había un detalle muy pequeñito, chiquito, chiquito. Resulta que la mujer más bella de todo el planeta estaba casada, y estaba casada con el rey de uno de los pueblos con los que ellos tenían tregua, que eran los aqueos. Y París era parte del pueblo era príncipe troyano. Y un día que hubo una fiesta entre los dos pueblos, París se encontró con la reina de los aqueos, de nombre Helena, y se enamoran. Y París se la lleva, al reino de los troyanos. En los ranchos dicen que se la robó. En su momento, dijeron que se habían robado a Helena, pero en realidad, pues Helena se enamoró también y se fue con París. ¿Sale? Entonces, esto es lo que desata una lucha que dura alrededor de 10 años, y esta es la historia del cómo inicia esta obra que está aquí, que se llama La Ilíada. ¿Sale? Entonces, de eso se trata. Quienes tengan la oportunidad, y apúntenle por ahí con ustedes en su libreta, vean la película de Troya. Yo les conté lo que hay detrás de. Ya a partir de eso, la película se encarga de esa parte de Troya, ya de contar lo de la guerra y del caballo de Troya y de un guerrero de los aqueos que se llama Aquiles. Ese en el que todavía decimos, si a alguien le gusta mucho algo, tiene una debilidad, por ejemplo, que digan, este, dile a Juan Carlos que te ayude. No, no va a querer. Sí, mira, a él le gustan mucho los chocolates, es su debilidad. Si le llevas un chocolate, te va a ayudar, lo vas a convencer y te va a ayudar. Es más, llévale 2 chocolatitos y te va a decir que sí. Y listo. Y resulta que a Juan Carlos le gusta tanto, los chocolates, que es su debilidad,
y no encuentra la forma de decir que no, porque es su talón de Aquiles, su debilidad. Y en esta misma obra de la Ilíada es donde viene el por qué Aquiles tiene una debilidad, que es su talón. ¿Sale? Eso se lo dejo para otro momento y se los cuento con todo gusto. ¿Sale? Entonces, estas primeras obras literarias, que hoy las conocemos como literatura, pues eran consideradas obras sagradas de los griegos antiguos, grandes obras literarias hoy en día. ¿Sale? Pues, hablan de cosas que siguen sucediendo hasta la fecha, que nos siguen moviendo hasta la fecha en una profundidad enorme. Así inicia la historia de la filosofía. ¿Sale? Y ahora de manera similar, dice, Hesiodo escribe la Teogonía. En esta parte, es el génesis de los dioses, que nos hace una especie de metafísica poética. Nos explica cuál es el origen de los dioses y pues esto va no solamente enfocado a un mundo que llamamos el mundo real, que incluso en la filosofía se cuestiona si este mundo es real, real, o es una representación de algo que existe en nuestro lado, o si estamos en un sueño, o si es el infierno como tal, o qué es esto donde vivimos actualmente. ¿Sale? Entonces, Hesiodo escribe una obra en la que hace todo un árbol genealógico de los dioses. Es un complejo árbol genealógico de los dioses griegos. ¿Sale? Si les preguntan ustedes, ¿qué es la teogonía? Es el árbol genealógico que escribe el filósofo Hesíodo. ¿Sale? Entonces, ofrecen una respuesta distinta a lo divino y busca ya una respuesta racional en estos modelos mitológicos. ¿Sale? Empieza ya a cambiar esta parte. Cuando los primeros pensadores de la Grecia antigua comenzaron a dar diferentes respuestas mitológicas, comenzaron a buscar respuestas ahora racionales, es cuando nace la filosofía. Entonces, si ya de solamente el mito de los dioses se empieza ya después a dar una serie de respuestas racionales, a eso se le llama el paso del mito al logos, que es la búsqueda de la verdad de todas las cosas, pero ya con un argumento racional. Oye, papá, oye, mamá, oye, maestro, se desgajó una montaña en camino hacia Los Mochis. Se ven piedras muy rojas y que yo les diga, ok, se explica porque en esas montañas hicieron grandes sacrificios y la sangre de todos los humanos sacrificados en esas montañas, en su momento, por las culturas que existían, permeó a través de las piedras. Esa podría ser una explicación y muchos podrían aceptarla sin preguntar más. Sin embargo, profe, ¿y para qué me sirve la escuela? Bueno, si yo voy a estudiar, si yo me dedico al, soy chef, si yo me dedico a la música, si yo quiero ser doctor, nutriólogo, abogado, contador, ¿de qué me sirve a mí la química, por ejemplo? Bueno, pues la química en la preparatoria nos abre a nosotros los ojos y la razón en el que nosotros podemos pensar, a ver, ¿habrán sido grandes sacrificios los que se hicieron y por eso las piedras están rojizas? O bien,
¿Qué les parece si yo les digo que es muy probable que dentro de esa montaña, en esas piedras, exista una gran acumulación de metales que con el paso del tiempo han manifestado y han tenido un contacto con agua y diferentes elementos que los han oxidado y que es por eso que se mira rojizo? A partir de eso, nosotros decimos, ok, pudiera sonarme más lógico lo que hay ahí, porque cuando los metales cuando se oxidan toman un color rojizo, ¿sale? Y a partir de eso, pues yo ya tengo una explicación a mi fenómeno. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que nosotros aprendemos. ¿Para qué nos sirve? Pues para eso, para que no nos puedan dar cualquier respuesta y que nosotros podamos cuestionar incluso esa realidad que se nos está presentando. ¿Ok? ¿Qué rescatamos aquí? Entonces, bueno, definición de filosofía. ¿Qué escribió Homero? ¿Cuáles son sus obras? ¿Y quién escribió la Teogonía y de qué trata? ¿Sale? Esa sería como la tarea de esta parte, junto con, entonces, que tengamos nosotros bien claro a qué se le conoce como el paso del mito al logos. ¿Sale? Es justo lo que acabamos de ver. Y es, profe, ¿y de esto qué, con qué me quedo? ¿Qué es lo que sí debo de retener más y así más específico? Las respuestas a estas 4 preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, la filosofía, ¿qué relación tiene con la ciencia y con la religión? Bueno, aparentemente existen algunos vínculos y aparentemente también nada tienen que ver o existen muchas diferencias. Esto nos puede ocasionar confusiones. Ok, para empezar, vamos viendo qué es cada cosa. Filosofía. Se trata de un saber que es un saber universal, que está fundamentado y basado en la contemplación reflexiva. ¿Sale? Entonces, para empezar, un saber universal que se basa en la contemplación reflexiva. Y ciencia, ¿qué es la ciencia? A ver, la ciencia no es ya un saber universal, sino que es un saber especializado y se basa también en la experimentación y la observación. ¿Sale? Entonces, la filosofía viene siendo más amplia y lo que es la ciencia ya viene siendo un estudio especializado de un área clave. ¿Sale? Entonces, ya lo que nosotros vamos a tener como religión es una creencia que tiene una garantía sobrenatural que se ofrece al hombre para su propia salvación. Entonces, la filosofía es un saber que es universal. La ciencia es un conocimiento que está dentro de ese saber universal, pero que es más específico. Y la religión es una creencia. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Muy bien, ahora hay una parte de una obra que se llama Diálogo de Eutidemo, en la que Platón afirma lo siguiente. Dice, de nada serviría la posesión de la ciencia de convertir las piedras en oro si no pusiéramos, si no supiéramos servirnos del oro.
de nada serviría la ciencia que nos hiciera inmortales si no supiéramos servirnos de la inmortalidad. Por lo tanto, es necesaria la ciencia en la cual coincidan el hacer y el saber, servirse de lo que se hace. Esta ciencia es la filosofía. De este modo, distinguimos que la ciencia genera conocimientos específicos a través de la observación y la experimentación, y la filosofía abarca el total de las cosas, todo por completo. ¿Sale? Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es que la filosofía llega a un grado más profundo de no solamente saber por saber, sino saber utilizar para qué, por qué es, cuál es su utilidad, todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, estas preguntas vienen anexas a la filosofía. Existen algunas ciencias que acompañan a la filosofía. ¿Cuáles son? Acá nos falta, son completas. Aquí están. ¿Cuáles son las disciplinas de la filosofía? Bueno, la disciplina principal, bueno, no la principal, la primera es la lógica, que estudia los principios de demostrar e inferir argumentos válidos. Demostrar, inferir argumentos válidos. Y por su parte, la metafísica, ¿qué es lo que hace? Estudia la naturaleza, la estructura, los componentes y los principios fundamentales, pero fíjense de qué, de la realidad, del sentido y la finalidad última de todo ser. Entonces, hablamos nosotros de un estudio de metafísico más profundo también. Y en lo metafísico no solamente existe lo que se ve o se percibe a través de los sentidos. En el mundo metafísico, en esta disciplina, también incluso se toma en cuenta algo que ha permitido un avance enorme en la ciencia actualmente, que es tomar en cuenta incluso lo que no se puede percibir y aceptarlo como tal, como una ley del universo. Suena raro, ¿verdad? Pero es real. En donde hay algunos experimentos metafísicos en donde separan, por ejemplo, una partícula, la dividen en dos y una la mandan al universo y otra la dejan aquí en la Tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos interconectados todos, yo con ustedes conmigo, y tenemos de alguna manera una conexión que nos hizo estar el día de hoy en esta clase juntos. ¿Por qué? Porque científicamente lo que han hecho como experimento es alterar o manipular a una de las partículas que está en una parte muy lejana fuera de este mundo en el universo. Y adivinen qué, la partícula que se encuentra aquí también sufre alteraciones. ¿Esto qué significa? Que hay una conexión y una relación en todo lo que existe como material. ¿Sale? Entonces, lo que ustedes hagan hoy tal vez repercute en alguien más para bien o para mal. Y también lo que otros hagan repercute en nosotros. ¿Sale? Entonces, hay otra disciplina que se llama ontología. Profe, ¿y esto cómo nos los pueden preguntar? Así tal cual, nos van a hablar a nosotros. Es el estudio de los hábitos y costumbres del hombre en una sociedad. ¿Cuál? Pues la ética. ¿Sale? Entonces, lo ponemos aquí lo más cercano posible a lo que nosotros tenemos como experiencia que ha venido.
La ontología se define como el estudio del ser en cuanto al ser, es decir, estudia lo existente. ¿Sale? Entonces, ¿en qué se encarga la ontología? De lo que existe. Parece redundante, ¿verdad? Pero la metafísica incluso estudia lo que no existe o lo aparentemente no existe. ¿Sale? Entonces, por eso son disciplinas de este pensamiento más profundo que es la filosofía. Y la estética forma parte de esta filosofía. ¿Qué estudia? Bueno, que nos digan en el examen. Es la disciplina que estudia la esencia y la percepción de la belleza. También se le conoce como la teoría del arte. ¿Cuál? La estética. ¿Sale? Siempre que nos hablen de belleza, es muy probable que estemos hablando de la estética. Un 99% de las veces. ¿Sale? Entonces, si me preguntan algo sobre la belleza, ya sea en literatura, en filosofía, en específico, va a ser estética. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a la siguiente parte. Ahora, la filosofía tiene una serie de épocas importantes. Un parteaguas importante en la filosofía es un filósofo que se llama Sócrates. Sócrates es un filósofo que vino a cambiar el pensamiento. A partir de ahí es presocrático, todo lo que hubo antes de él, y a partir de eso es una filosofía socrática. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Los filósofos, ¿cómo aparecieron? Cronológicamente, antes del filósofo Sócrates. Bueno, estos filósofos, querían dar una explicación única y racional de todos los hechos, pensamientos y acciones, de hechos, pensamientos y acciones. Y ellos se centraron mucho en algo que llamaron el arjé. Arjé o arjé, que es el origen o el gobierno de todas las cosas. Es decir, ¿de dónde viene todo? Y ahí se hicieron algunas teorías por parte de cada uno de ellos. A ver, ¿cuáles son estas teorías? Bueno, primero, y en orden cronológico, en el tiempo, primero hubo una teoría de Tales de Mileto, que fue quien propone la filosofía, la definición que vimos hace un momento, ¿no? Entonces, fue el primer filósofo, considerado uno de los 7 sabios, construyó un canal y predijo un eclipse. También tuvo algunas participaciones en la política y en cuanto a la filosofía y el arjé, afirmaba que el principio de todas las cosas es el agua. Entonces, su arjé, el arjé de Tales de Mileto, fue el agua. De modo que él concluye que el agua es el elemento fundamental para la vida. Sin agua no hay vida. Suena muy válido, suena muy coherente, ¿sale? Y estamos hablando de muchos años atrás, ¿sale? Entonces, hay un principio, un parteaguas importante. Ahora, viene otro filósofo importante que dice, a ver, también fue discípulo de Tales de Mileto y demostró un cierto saber práctico. Construye el mapa de las tierras conocidas de su época, un globo celeste y un reloj solar. A eso se refiere un saber práctico de cosas útiles para
el momento. Pues un mapa es útil, un globo celeste y un reloj solar, pues son inventos importantísimos. Ahora, Anaximandro, que es el nombre de este filósofo, afirma que las cosas provenían de una sustancia eterna. Entonces, las cosas provienen de una sustancia eterna, que es indefinida e indeterminada. ¿Cómo se llama esta sustancia eterna? Según Anaximandro, se llama, él le puso, es el apeirón. ¿Sale? Entonces, Tales de Mileto, su arjé es el agua y es el principio fundamental de toda la vida. Anaximandro, todas las cosas provienen de una sustancia eterna, indefinida e indeterminada, y es el apeirón, su arjé. ¿Sale? Entonces, Anaxímenes, que es muy parecido a Anaximandro, Anaxímenes, en cuanto al nombre, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, en principio, también viene de esta escuela de Anaximandro, su discípulo, y creía que el principio de todas las cosas era el aire, porque concebía como un fluido vivificador que da origen a la vida. Se puede entender como el alma o el espíritu, es decir, el soplo de vida. Entonces, Suargé es el aire, porque era el decir un soplo de vida. ¿De acuerdo? Entonces, estos eran los primeros filósofos que se tuvieron, y enseguida de ellos viene un filósofo que se llama Pitágoras, que concibe toda la realidad a través de los números. Dice, todo se puede explicar a través de los números, que las características principales de los números es que son inmateriales, inextensos, intangibles e indivisibles, y que son una representación de la cantidad de materia. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos a Pitágoras como uno de los matemáticos más importantes. Entonces, profe, pero acaba de decir que es filósofo. Sí, un filósofo, un gran pensador, pero se especializa en las matemáticas. ¿De acuerdo? Un teorema famoso, teorema de Pitágoras se llama, por ejemplo, lo vamos a ver en matemáticas. El estudio de las matemáticas fue considerado un medio de perfeccionamiento espiritual. Tuvo grandes importantes aportaciones en las matemáticas y en la filosofía. Y por su parte, hay un filósofo importante que se llama Heráclito de Éfeso. Fíjense nada más, le decían el oscuro, porque era muy difícil comprender su obra, lo que él decía. Era tal vez Heráclito de Éfeso muy profundo, tanto que Heráclito nos decía, no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, pues sus aguas fluyen constantemente y el río deja de ser el mismo que era antes. Esta frase pues hace referencia a la idea que explica que todo está en constante cambio, en constante movimiento, y que nada permanece igual y así tal cual intacto por siempre nada. En cada momento las cosas dejan de ser lo que son. Es decir, ustedes entraron a la clase el día de hoy y con lo que hemos visto hasta este momento, se han transformado. Ya son otras personas completamente distintas a las que eran en aquel momento. Mejor o peor, depende de las circunstancias. En este caso, si están haciendo algo como estudiar, algo positivo, siguiendo sus sueños, sus objetivos, sus metas, pues seguramente es para bien. Pero si ustedes y sus acciones las hacen y es en perjuicio de los demás, pues entonces ahí ya la cosa cambia, ¿no?
¿Cuál fue el arjé de Heráclito de Efeso? Heráclito concluye que el arjé de todas las cosas es el devenir, sale el constante cambio, porque las cosas están en un constante cambio. Entonces, en parte la profundidad, profe, ¿y qué fue lo que dijo entonces? Bueno, la profundidad de Heráclito de Efeso viene de que si nosotros le damos más razonamiento a esto, la misma textos sagrados dicen que polvo eres y en polvo te convertirás, por ejemplo. Es decir, en algún momento el cuerpo que tenemos, mi piel, mi cabello, mis uñas, mi barba, mis dientes, fueron parte tal vez de un árbol, parte de un terreno de tierra, parte de un río, parte de otros animales, parte de otros seres humanos. Vamos en constante cambio, ¿sale? Y la materia se transforma constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, en parte a ello se refiere. Y Parménides de Elea, por su parte, otro filósofo importante, es lo que dice, la filosofía de Parménides se opone a Heráclito debido al principio de identidad según el cual afirma que lo que es. La fórmula negativa de este mismo principio, más tarde llamado principio no contradictorio o principio de no contradicción, que puede expresarse en términos de lo que es no puede no ser, o bien una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Por lo tanto, el arjé de Parménides es el ser. ¿Sale? Lo que es y lo que no es, no es. Y lo que no es, jamás será, y lo que es, siempre ha sido. ¿Sale? Esa es la filosofía de Parménides de Elea. ¿Sale? Y Empédocles, que aunque pareciera no andaba borracho, Empédocles fue un personaje, dice, muy extraño. Fue un poeta, adivino, filósofo. Ejerció entre sus contemporáneos una fascinación enigmática. Se creyó inmortal. Se arrojó del cráter de un volcán, del volcán Etna, y murió abrazado. Pero no es que lo hayan abrazado, sino por las brasas. El abrazado de abrazar es con Z y el de las brasas es con S. ¿Sale? Entonces murió dentro del volcán. Empédocles decía, todo lo que existe se ha formado por una combinación y mezcla de cuatro sustancias fundamentales. ¿Cuáles son? Agua, aire, fuego y tierra. Y más tarde agrega una quinta sustancia, que es el amor. Y afirma que todo está en un eterno retorno. Y muy coherente, aunque pareciera que loco, se creyó inmortal y se arrojó al cráter de un volcán. Fue muy coherente con su propia teoría, en donde él afirmaba que todo se encuentra en un constante retorno. Sale que de una u otra manera vamos a volvernos a hacernos presentes, tal vez en este mundo, de una o de otra forma, pero que es un ciclo. ¿Sale? Entonces él dijo, si voy a volver a retornar, a volver a vivir, a volver a ser, pues no pasa nada si no soy en este momento. Y sé
arrojó al volcán, ¿sale? Entonces, esto, o sea, la profundidad que hay en ello, en esa acción, va mucho en coherencia, ¿sale? Y por último, hay un filósofo, dos filósofos, que se llama Leucipo y Demócrito, que fueron los primeros que afirmaron que existían el átomo. Profe, el átomo, el que vemos en química, sí, que era la partícula más pequeña e indivisible. Y dice, los átomos se mueven porque son pesados y están en el vacío, es decir, su movimiento es una caída y en esa caída se produce la unión de unos con otros. De esta manera, su propuesta fue una propuesta filosófica materialista, ¿sale? En la que proponen Leucipo y Demócrito por primera vez algo, una explicación más científica del ser, que hasta la fecha, de una u otra manera, nosotros sabemos que el origen de todo, pues es el átomo, ¿de acuerdo? Entonces, va por ahí. Ahora, profe, y de esto, ¿qué es lo que tengo que estudiar? ¿O son varios filósofos? ¿Cómo le hago? Bueno, lo que pueden hacer es hacer su lista de los filósofos, poner aquí los nombres, van a escribir enseguida el arjé de cada uno de ellos, que los acabamos de mencionar, y en resumen de su filosofía, por ejemplo, el filósofo, el primero que vimos, que fue Tales de Mileto, dice, Tales de Mileto, pues en la primera parte, Tales de Mileto. ¿Cuál es el arjé de Tales de Mileto? El agua. Y ¿cuál es la filosofía entonces de Tales de Mileto? El agua es el elemento fundamental para la vida. Esos tres puntitos nos van a llevar a tener claridad para estudiar. ¿Sale? Entonces, les recomiendo que hagan el ejercicio ese y que hagan esta pequeña tarea para que ustedes dentro de unos días, ya que se acerque el examen, pues ya lo tengan hecho y que puedan el repaso de todas estas hojitas que están acá arriba, que lo puedan dar pues rapidísimo viendo la tablita esta que está aquí abajo y de la primera parte también con esas preguntas. ¿Sale? Estas van a ser las partes claves también de cada uno de los temas. Entonces, innovación al pensamiento filosófico de la Grecia. Entonces, fíjense nada más, después de la filosofía de estos presocráticos, comienza un movimiento importantísimo que se llama humanismo de la filosofía. ¿Qué es el humanismo? Es la reflexión en donde cambia el centro de la reflexión. Y los filósofos ya no se preguntan por asuntos solamente del universo y el origen de las cosas. Ahora la reflexión gira en torno al ser humano. Esta filosofía llamada humanista la inicia un filósofo de nombre Sócrates. ¿Sale? Entonces, Sócrates es el filósofo humanista. Sócrates comienza con el humanismo en la filosofía. Enseguida de Sócrates viene Platón y viene Aristóteles, que son alumnos de Sócrates. A estos tres filósofos que forman pues una época importante, se les considera pilares de la filosofía griega. ¿Quiénes son los pilares de la filosofía griega? Aquí están. Sócrates, Platón y Aristóteles. Pues sus aportaciones han sido aportaciones que han tenido un grado de profundidad y madurez muy grande, muy profundo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿quién fue Sócrates? Vamos viéndolo porque es importante. ¿Y qué es lo que hizo? Fue un filósofo enigmático y trascendente de los filósofos griegos, vivió en Atenas en el siglo V y adivinen qué, nunca escribió nada.
pues afirmaba que la escritura no ejercitaba la memoria. Pero nosotros hoy en día sabemos y podemos constatar que la memoria no solo es de una época y de un tiempo y de una vida, sino que el conocimiento puede perdurar y transmitirse y trascender a través del tiempo y de las distintas épocas a partir de que pues escriban. Simplemente podemos nosotros darnos cuenta de que si yo les cuento una historia en este momento y terminando la clase ustedes se la tratan de contar a alguien más, ya no la van a contar exactamente igual. Entonces, pues no se trata solamente de tener una buena memoria, o sea, es pensar en 200, 300, 1000 años más adelante y decir que llegue la información de manera intacta. ¿Sale? Entonces, decía que la filosofía no debía estar en los libros, sino que debía ser vivida, y es correcto, nomás que no es absoluto. Tenemos noticias de él gracias a sus discípulos, especialmente Platón, que en una de sus obras, que se llama Los Diálogos de Platón, lo coloca como un interlocutor principal. Sócrates fue le llama un callejeador incesante, frecuentaba los gimnasios, las plazas, los lugares principales de reuniones, los parques que había y dialogaba con todo el mundo y le preguntaba muchas cosas. Y como él decía que era como un tábano que aguijoneaba a los demás, como un tipo abeja con un aguijón. Porque decía, una vida sin examen no es digna de ser vivida para el ser humano. Eso es lo que decía la apología platónica que afirmaba que esto venía de Sócrates. Entonces Sócrates llegó a ser considerado el hombre más sabio de todos por el oráculo de Delfos. De ahí su frase famosa que todos conocemos o le deben de resonar, que dice, yo solo sé que no sé nada. Si viene famoso filósofo griego antiguo que dijo yo solo sé que no sé nada, Sócrates, apúntenlo, porque son de esos puntitos que no deben de pasarse para efectos de sus apuntes. Sócrates afirma que a pesar de todo lo que ya sabemos, aún hay mucho que saber. A esto se le conoce como docta ignorancia. Entonces, ignorancia en el saber, porque nosotros sabemos, alguien estudia algo, por ejemplo, medicina, informática en este momento, y pensaba que ya iba a saberlo todo simplemente estudiando la carrera de medicina. Y termina sus 5 años de medicina y se da cuenta que hay muchísimas cosas todavía que le faltan y muchísimas cosas que van apareciendo de nuevos conocimientos y muchísimas cosas que va a tener que seguir estudiando. ¿Lo sabes todo? ¿O sabes que a pesar de que sabes mucho, es poco comparación a todo lo que existe de conocimientos? ¿Sale? A eso se le llama docta ignorancia, el yo solo sé que no sé nada. ¿Sale? Entonces, esa docta ignorancia, apúntenlo por ahí, porque es un punto muy importante para efectos del curso. Entonces, Sócrates utiliza una forma importante de encontrar la verdad y se le llama mayéutica. ¿A quién se le atribuye la mayéutica? A Sócrates, en donde era un método en el que consistía en preguntar en lugar de dar respuestas. Si tú querías saber algo, Sócrates lo que hacía era no te contestaba algo concreto, sino que te seguía haciendo más preguntas
estaba convencido de que la verdad estaba en cada uno de nosotros, que solo se tenía que saber extraerla. Hoy estás triste. Eh, ¿Por qué estás triste? No sé. ¿Qué te pasó? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién estuviste? ¿De qué platicaste? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó el otro día? ¿Y qué te dijo? ¿Y cómo te sentiste? Bueno, a partir de eso es un análisis de una serie de preguntas que te ayudan a analizar más profundo este conocimiento. ¿Sale? Entonces, Sócrates fue declarado a los 71 años, declarado culpable con la con la cicuta. Entonces, y fue un hombre sabio y bondadoso y que algunos biógrafos nombran como el hombre moralmente intachable. Entonces, Sócrates gana muchos adeptos, pero también muchos enemigos que lo llevan a juicio y lo van a condenar a muerte. ¿Por qué? Porque tal vez a muchos no les gustó que haya sido una persona que podía tener un gran liderazgo y poder, le tuvieron miedo al nuevo conocimiento que estaba aportando Sócrates en su momento. ¿Sale? Entonces, viene enseguida Platón, que fue discípulo de Sócrates y Platón vivió en el 422 antes de Cristo, fíjense, antes de Cristo, y el verdadero nombre de Platón, ¿cuál fue? Aristócles. Platón era un apodo que designaba su vigoroso físico. Es decir, se dice que tal vez tenía un físico muy atlético y Platón es como le decían. Descendiente de una familia aristocrática, era una familia bien acomodada. Platón fue marcado por la muerte de Sócrates y estuvo en contra de la democracia ateniense. Fíjense, la democracia fue la misma que mató a este sabio de nombre Sócrates. ¿Por qué? Porque la democracia es el voto y el voto llevó a votar de que se matara a un gran pensador y filósofo. ¿Sale? Entonces, aquí nos da un principio de que la democracia como tal no es buena ni mala, sino el fin con el que se vaya a utilizar. ¿Sale? Entonces, no todo porque sea democrático es bueno. Y no todo porque sea democrático tiende a ser malo. ¿Sale? Entonces, a diferencia de Sócrates, que no escribió nada, Platón desarrolla un sistema filosófico más complejo y tiene algunas propuestas importantes. Y Platón es quien escribió los diálogos. Entonces apúntenle, los diálogos se le atribuye a Platón. ¿Sale? Entonces lo van a encontrar generalmente los diálogos de Platón, así lo mencionan generalmente, ¿no? Entonces, desarrolla Platón un método importante, decía, el método es la dialéctica que consiste en todo género, a través del diálogo que conduzca al conocimiento de la verdad y del ser. Entonces, es un diálogo que debe conducir a la verdad y del ser. El amor es el momento de contemplación de la perfección de un ser que prefiere mantenerse a distancia para no romper el encantamiento. Es un amor idealizado y perfecto. Ese era el amor para Platón. Por eso
se habla hoy en día cuando una persona mira pasar a una muchacha, a un muchacho y le gusta muchísimo, pero le da tal temor de que jamás nunca se animó a hablar y a cruzar una palabra, pero en su mente es la persona más hermosa, la persona más divina, la más atenta, la más perfecta, la más todo, pues en nuestra mente está idealizada esa persona, que seguramente puede tener muchos defectos. Sin embargo, es un amor platónico, porque para mí todo es perfecto. No se rompe el encanto porque nunca se tiene contacto con esa persona. ¿Sale? Entonces, de eso trata el desarrollo del amor de acuerdo a Platón. Y tiene una teoría de las ideas que divide a las ideas en dos mundos. Esto es generalmente algo que viene muchísimo en el examen. Y dice, a ver, ¿cuáles son los dos mundos de Platón? Es el mundo sensible o el mundo de las apariencias y el mundo de las ideas. El mundo sensible, por su parte, se percibe a través de los sentidos y es una simple copia de la realidad. Y el mundo de las ideas se refiere al mundo real, al que se percibe por medio de la razón. En él se encuentran las ideas perfectas, los modelos o paradigmas de bien, de belleza y de bondad. Pero fíjense nada más, al mundo de las ideas le nombra el mundo real. Y nosotros, según Platón, nos encontramos en el mundo sensible, en el de las apariencias, que es el mundo que se percibe a través de los sentidos y está simplemente es una copia del mundo real. Nosotros, según Platón, repito, vivimos en el mundo sensible, pero cuando nosotros pensamos en silla y vemos una silla, nos conectamos en mente con ese mundo de las ideas y traemos y proyectamos una forma de una silla. ¿Sale? Y todo lo que conocemos es una representación de ese mundo perfecto que es el mundo de las ideas, en el que existen modelos, paradigmas de lo que es bien, belleza, bondad y el ser. ¿Sale? Muy bien, entonces, aquí vamos. Aquí es el mundo de las ideas. Y existe un mito que se llama mito de de la caverna. Este mito de la caverna es una alegoría. Es una alegoría que se utiliza para explicar quién puede contemplar la verdad a través del mundo de las ideas. ¿Qué es lo que dice el mito de la caverna? Relata que los seres humanos pertenecemos permanecemos toda la vida en el fondo de una caverna, este, y que estamos atados de los pies y de las manos, dando la espalda a la entrada de la caverna y percibiendo únicamente sombras reflejadas en el fondo. Ellos creen que la sombra que se refleja, nosotros, imagínense, atados con una pared atrás y hay algo que se refleja y nosotros vemos solamente una pared frente a nosotros y como ahí nacimos, como ahí crecimos, nosotros pensamos que esa es la realidad completa. Entonces, el filósofo es el único hombre que decide quitarse las cadenas y salir de la caverna. Entonces, ¿por qué si estaban encadenados y atados, por qué no se quitaban las cadenas y las ataduras? ¿Por qué no? Porque así siempre habían estado y les daba miedo quitárselo porque creían que a lo mejor podía pasar algo malo si se quitaban las cadenas
y las ataduras, de tan acostumbrados que estaban, porque toda su vida había sido desde que nacieron así. Entonces el filósofo se atreve a cuestionar la realidad y a salir de la caverna. Cuando sale de la caverna, sus ojos miran luz, ya no es la oscuridad de la caverna, batallan sus ojos en adaptarse a esa luz como tipo encandilado, y después de un tiempo que logran ver lo que hay en ese mundo que dice aquí. Imaginemos una caverna oscura en cuyo fondo, allá donde no alcanza la luz, están encadenados cara a la pared un puñado de prisioneros. No pueden ni siquiera volver en la cabeza, o sea, voltear la cabeza. Solo podían mirar al liso muro rocoso que tenían frente a ellos. Tras los prisioneros hay encendidas unas cuantas hogueras y varias personas van y vienen transportando cargas diversas, armas, jarrones, estatuas, ramas de árbol y hasta animales vivos. Las sombras de esos transeúntes, de esas personas que pasaban atrás y que se reflejaba su sombra, que era lo único que podían ver estos que estaban atados, se dibujaban y los pobres prisioneros que nunca habían salido de la caverna ni visto otro paisaje, estaban convencidos de que esas sombras eran reales, que no eran reflejos, que eran reales, que ese reflejo era en realidad la representación de otro ser. Pero el prisionero que logra romper esas cadenas, escapa a la caverna, sale a la luz exterior. Y fíjense, ahí está la auténtica realidad, subiendo a esta parte. Los pájaros, los leones, el mar, los árboles, el mismísimo sol que brilla en el cielo. Después de ver todo esto, este prisionero, filósofo, regresa al interior de la caverna con sus amigos a comunicarle a sus compañeros la verdad, que siguen encadenados, pero nadie hace caso y todos se burlan de él. Le decía, allá arriba hay pájaros, hay leones, hay árboles, hay colores, hay ríos, hay mar, todo está muy bonito, salgan ustedes también. Todos se burlan de él, creyendo que la libertad lo había vuelto loco. Para quien vive atado a las sombras, solo las sombras son reales. Esto es lo que nos dice Platón. Entonces, ¿qué pasa? En muchas ocasiones, esto ocurre mucho en el sentido educativo y es a lo que se refiere Platón en el conocimiento, en la realidad. Es decir, tal vez en una parte en donde exista poco acceso a tal vez escuelas, este, pues lo poco que se conoce, pues esa es la realidad completa. No existen los celulares, no existe la internet, no existe la tecnología, no existe televisión, computadoras, no existe nada. Que todavía hay lugares en los que no existe ese acercamiento. ¿Cuál es la realidad para ellos? ¿Será la misma realidad de nosotros en las que podemos pensar tal vez en que tal vez en algunos años nos toque a nosotros ver y vivir esa realidad de los autos autónomos, de los autos que vuelan? ¿Podrán ellos tener la capacidad, la misma capacidad de poder pensar en que en algún momento los autos van a volar si ni siquiera conocen los autos? ¿Verdad que no? Entonces, de esto habla de alguna manera Platón. Y ustedes, hoy en día, que se están animando a terminar su prepa, pues también están saliendo de esa caverna y están en ese camino hacia la superficie en el que empiezan a ver muchas cosas en el camino de luz que
los empiezan a incitar a ustedes y decir, oye, se ve algo muy interesante, voy a seguir caminando, merece y requiere de esfuerzo, sí, pero estoy dispuesto a hacerlo porque ya tengo la curiosidad de qué hay del otro lado, qué pasaría si llego a esa superficie y tener el conocimiento. Y cuando logren ustedes, si Dios quiere, ser contadores, abogados, médicos, lo que ustedes, psicólogos, lo que ustedes decidan ser, pues entonces van a volver su vista hacia atrás y a quienes todavía no han terminado su prepa o realizado sus estudios universitarios, los van a invitar. Ustedes mismos van a decir, oye, estudia. Mira, yo en algún momento me tardé un poquito en estudiar en mi vida, terminé mis estudios, continué esforzándome y la verdad vale la pena. Me ha ido muy bien. Entonces, probablemente algunos de ustedes en algún momento hacia atrás los invitaron a que terminaran sus estudios, su prepa en este caso, y ustedes dijeron, no, yo no lo ocupo, ¿para qué? La verdad es que eso no me sirve, no, yo estoy bien así, pero es eso mismo, que estamos de alguna manera en ese estado de los esclavos que se quedaron dentro de la caverna y creemos que el otro que tiene ya un conocimiento de esa nueva realidad que nos está invitando a seguirnos preparando, decimos, se ha vuelto loco, se cree mucho. Uy, como ya terminó la prepa, quiere que todo el mundo la termine porque se cree mucho, ¿no? Eso, esta es parte de este alegoría, de este mito de la caverna aplicable para el caso de la educación también, ¿no? Entonces, esto es lo que nos viene a dejar de alguna manera Platón con su mito de la caverna, ¿sale? Entonces, aquí había unas sombras, aquí estaba la fogata y por acá era donde se reflejaban las sombras y aquí nos sale en la imagen pero aquí había una pared, un muro y en esta zona estaban los prisioneros, aquí estaban. De modo que ellos lo único que podían ver era las sombras que se reflejaban aquí en esta pared. Pero por aquí había un tránsito de muchas personas que pasaban y lo que hacía era, con el fuego, lo que había ahí, se reflejaba. El fuego, la luz esta, reflejaba lo que había acá y las personas que se encontraban atadas, lo único que veían era para ellos una realidad que era suficiente, pero a la hora de subir al mundo y conocer, pues ya se plantea un mundo diferente. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hace la alegoría de la caverna de Platón. Ahora, Platón establece grados del saber. En estos grados del saber dice que existen la eicasia, que es un saber del sentido común, de las apariencias, y que es lo que se capta por los sentidos. ¿Sale? Entonces, lo que ustedes captan por los sentidos es la eicasia. La pistis es el saber de las credibilidades, de las certezas, pero sin conocimiento ni fundamento racional. Entonces, yo creo que, y si no tengo fundamento ni conocimiento racional, entonces eso es una pistis. La doxa, por su parte, de acuerdo a Platón, es un saber de una simple opinión o suposición. Su objeto no es el ser, ni el no ser, sino los seres que se encuentran en el mundo sensible, como un asomo al saber del intelecto. La dianoia, la dianoia es el saber del razonamiento discursivo, del encadenamiento de los conceptos usados en las matemáticas.
¿sale? Es un razonamiento discursivo, encadenado a las matemáticas. La episteme es el saber de la contemplación, que es del estilo reflexiva y busca el fundamento de todo lo que existe, ¿sale? Y hay otro grado del saber que es la neonesis, que es la inteligibilidad pura o visión del ser. Es la intuición del ser directo, sin razonamientos ni ideas. Esas corazonadas que de repente tenemos y que nos salen ciertas, esa intuición se llama neonesis de acuerdo a Platón. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nos aporta Platón del mundo sensible, el mundo inteligible, y Platón hace un aporte con una obra muy importante que se le llama El Diálogo de la República o La República de Platón, que eh, hace una crítica de los gobiernos que existían en aquel momento. Estaba convencido de que el poder no debía recaer en las manos de la mayoría, pues afirmaba que solo aquellos que tuvieran cierto grado de preparación podían gobernar. ¿Sale? De esta manera propone un estado ideal en el que los filósofos, los que más saben, los que más estudian, que gobiernen y que decidan las leyes porque ellos son los más capacitados para hacerlo, porque son los más cercanos a la verdad. ¿Sale? Y dice Platón, uno de los castigos más rehusantes por rehusarse a participar en la política es terminar siendo gobernado por hombres inferiores a ti. Si no participas, pues quienes van a gobernarte finalmente van a ser personas que consideras que son unos tontos y unos incompetentes, pero, ok, ¿por qué están ellos? Pues porque ellos fueron quienes tuvieron la iniciativa de participar en esa política. Y si están haciendo las cosas mal es por qué, y si tú las puedes hacer mejor es por qué. Si tú las puedes hacer mejor, pero no participas, vamos a terminar siendo gobernados por personas incompetentes. ¿Sale? Entonces, esto es parte de lo que traía en la República. Y para Aristóteles, que Platón fue maestro de Aristóteles, enfoca su filosofía a cosas materiales. Es considerado entonces el primer filósofo materialista. Apúntenle ahí. Primer filósofo materialista, Aristóteles. Él fue nombrado padre y fundador de la lógica clásica. Entonces, primer filósofo materialista, nombrado padre o fundador de la lógica clásica, Aristóteles. ¿Sale? Esas notitas son las que no deben de faltar por ahí con ustedes. Y dice, escribió muchos libros y tratados filosóficos y dentro de ellos vamos viendo cuáles son parte de las ideas. Acto y potencia. ¿Qué nos dice Aristóteles del acto y la potencia? Llama acto al ser planamente constituido en actualidad. Y potencia, esto es acto, y potencia es el ser en desarrollo, o sea, lo que puede llegar a ser. A ver, como por ejemplo, una semilla sería el acto. Una semilla puede llegar a ser una planta o un árbol, pero también a su vez esa planta o árbol puede ser un acto, porque puede llegar a ser una puerta, una mesa, o algún otro mueble.
¿Sale? Entonces, acto es como se presenta en la actualidad y potencia, ¿cómo puede llegar a ser? Ustedes en un acto son estudiantes actualmente, estudiantes de preparatoria. En potencia son doctores, son ingenieros, son la profesión que ustedes decidan tener y, y ejercer. ¿Sale? Entonces, pues acto, la actualidad y potencia, lo que se puede desarrollar a partir de eso. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos que la categoría del ser puede ser dividida en diferentes modos. Aquí está. Dice, a ver, el ser tiene sustancia, tiene cantidad, tiene una cualidad, tiene una relación, lugar, se puede expresar con tiempo, mediante acciones, una pasión, una posición y también incluso un estado. De modo que una sustancia es material de lo que está hecho. Cantidad, pues nosotros podemos expresarlo pues de mucho, poco, grande, pequeño. Cualidad, ¿cómo es? Una relación, como por ejemplo las flores rojas como el fuego, este, los, sus ojos brillan como los soles, un lugar está en el parque, tiempo el día de hoy, o bien si llegó tarde, llegaste temprano, acción, ¿qué es lo que está realizando? La pasión, parte de el sol, decae por la tarde, y de posición, que el árbol se irgue plenamente, cómo se encuentra, cuál es la postura, y el estado, cómo se encuentra en su materialidad, ese elemento. ¿De acuerdo? Entonces, estos son las categorías del ser de Aristóteles, y tiene 4 causas, que son la causa material, la causa eficiente, la causa formal y la causa final. La material es de qué están hechas las cosas. La eficiente es aquella que recurre en la hechura de las cosas. La formal es la idea o esencia entrañada previamente en las cosas. Idea o esencia. La esencia de las cosas, esa sería la formal, la causa formal. Y la causa final es ya no solamente de qué están hechas las cosas, sino para qué están hechas las cosas. ¿Sale? Entonces ya marca una causa final. Nosotros tenemos una causa final, que tenemos una causa eficiente, tenemos una causa formal, quiénes somos, pero también tenemos una causa final, a qué venimos o qué hacemos aquí. ¿Sale? Aristóteles por su parte decía, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. ¿Sale? Esto, si no nos permitimos saber que podemos equivocarnos y corregir lo que nosotros hacemos, decimos, tenemos, pues simplemente nos quedamos en la ignorancia. Es permitirnos también saber que nos podemos perfeccionar a través de decir, estoy haciendo bien las cosas, reflexionarlas, y si es necesario, realizar ese cambio, no solamente de un cambio de acciones, sino de un cambio de mentalidad, que es el más duradero. ¿Sale? Entonces,
Realiza un organizador gráfico donde explica los puntos básicos de la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles, y eso les va a ayudar para tener ahí un resumen de ello. ¿Quiénes son los sofistas? ¿Sale? ¿Quiénes son los sofistas? A ver, hay una corriente de filósofos que se llamaron sofistas, que en mucho se habla un poco mal de los sofistas. ¿Por qué? Provocaron un gran escándalo. ¿Por qué? Porque cobraban por enseñar. Los maestros de los hombres de Estado y de los futuros políticos. Es decir, ellos se especializaron en enseñanzas para el gobierno, para los gobernantes. Los sofistas solían enseñaban retórica y fundaron esa retórica. ¿Qué es la retórica? La retórica es el arte de convencer a través de razonamientos falaces, es decir, a través de mentiras que están bien estructuradas y parecen verdades. Es decir, sería totalmente falso ver a los sofistas simple y sencillamente como maestros de la falsedad. Su interés por las formas lingüísticas, fíjense, les condujo a analizar el lenguaje, estudiar figuras retóricas, penetrar en los problemas de la lógica y preparar las vías de pensamiento lógico. ¿Para qué? Si saben cómo funciona el pensamiento simple, podían tener argumentos lógicos muy armados y que sonaran a una verdad, aunque fueran mentiras. ¿A qué le suena? La retórica la utilizan mucho en la política. ¿Sale? Entonces, son de una escuela sofista. ¿Sale? Los argumentos, por falsos que parecieran en ocasiones, requerían una respuesta. Algunos de los más destacados sofistas fueron Protágoras y Gorgias. Esto les aconsejaría. Apunten, sofistas fueron los maestros y fundadores de la retórica. Principales sofistas, Protágoras y Gorgias. Y si quieran poner ahí qué es la retórica, pues son razonamientos falaces, que significan razonamientos mentirosos, de falsedad, falsos. ¿Sale? Entonces, pónganlo por ahí. Y para terminar, por el día de hoy solamente, tenemos ahí las escuelas que son llamadas escuelas helenísticas. ¿Sale? Que son los epicúreos y los estoicos. ¿Quiénes son los que forman parte de cada uno? Los epicúreos es una escuela formada por Epicurio. Su filosofía se le resume, ellos buscaban la felicidad por medio del placer. Para Epicurio, el placer es la ausencia del dolor y afirma que los hombres estaban destinados al placer. El placer es quietud, el placer es contemplación, el placer es ataraxia y es imperturbabilidad. ¿Sale? Entonces, los principales sofistas, contestando al compañero acá, aquí están, mira. Protágoras y Gorgias. ¿Sale? Para que los apunten. Estos son los principales. ¿Sale? Entonces, vamos a la siguiente aquí. Ahí está. Y dice, la escuela de los estoicos nace en Atenas en el siglo III y se desarrolló hasta los tiempos del Imperio Romano. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control
de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y de la razón del carácter personal. Entonces los estoicos, cuando a alguien le dicen, todavía hasta la fecha se usan, es que tú eres muy estoico, significa que es de un carácter fuerte, de dominio personal, de valentía, de control, en el que se aceptan también muchas cosas que se pueden ser controladas y otras que no. Y que lo que si no controlo una realidad, lo que sí puedo controlar es mi carácter para que eso no me perturbe, no me afecten, y que pueda yo tener un avance en ello. ¿Sale? Entonces, ya para la siguiente clase vamos a ver por acá, nos vamos a quedar aquí en la transición de la era medieval, y la diferencia que hay entre los autores de la Edad Media. Hasta ahorita vimos de la edad de la Grecia clásica, pero recordemos que en la historia, les voy a dibujar aquí, en la línea del tiempo, hay la línea del tiempo en donde estuvieron los griegos antiguos. En algún punto de la historia, que es en el año 500 después de Cristo, más o menos, en ese punto hay algo que se llama caída del Imperio Romano. Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, lo que se fortalece es el cristianismo. El cristianismo había nacido en el año cero, ¿sale? Entonces, aquí nosotros estamos en el año cero, que es donde nace Cristo, que ya lo vimos en historia, que es aceptado como un hecho histórico comprobado, importante. Nace Cristo y hay una transición de 500 años, más o menos, aquí, de 500 años, y es la caída ya de este imperio romano, y por lo tanto ya hay un comienzo de un tipo de filosofía muy limitada, porque a partir de aquí, de esta edad, eh, empieza lo que es la Edad Media, que dura hasta el año 1492. ¿Qué pasó en 1492? ¿Quién me dice? En historia lo vimos, un hecho muy importante. De hecho, en específico, el 12 de octubre de 1492. Esto se da en la Edad Media y es Cristóbal Colón llega a América. Eso es lo que ocurre. Sale Cristóbal Colón, llega a América en 1492. ¿Sale? Lo que nosotros vamos a ver en la siguiente clase, pues es precisamente esta época. Fueron 1000 años de una edad que se llama edad oscura o obscura, como quieran escribirlo, está bien. Ambos palabras son aceptadas formalmente. ¿Sale? Entonces, esa es la partecita que vamos a ver ya, en donde todo giraba alrededor a una religión, que es la religión católica, el cristianismo. ¿Sale? Y de lo único que tenemos ahí, ya aportes e ideas,
era sobre ciertas personalidades como Santo Tomás que formaban parte de la iglesia. ¿Sale? Entonces, pues hasta aquí la dejamos por el día de hoy. Les pediría de favor que activen su cámara para tomarnos un pantallazo. Se los mando ahí al WhatsApp para que nos quede la evidencia. Ya saben para qué, con la idea de que si nos piden evidencia de quién estuvo, quién no y quién hizo la tarea, pues ahí está. ¿Sale? Ya vemos ahí a Dolores, ya se activó la cámara, ya veo a Marisabel, a Eric también, ya veo por ahí a Greichel también, a Juan Carlos, ya nos falta Martín nada más, ahorita yo creo que lo va a activar ahí su cámara para participar también. ¿Sale? Ahí están echándose un cafecito ahí, Martín. Huevo. Muy bien, sale, pues vamos a ponernos por ahí, a posar ahí para pasarle la fotito. ¿Sale? Una, dos, tres. Ahí está. Ahí se los paso al grupo de WhatsApp. Me da gusto verlos, verlas. Este, y nos vemos el día de mañana igual a las 5 de la tarde. Que tengan un excelente día. Hasta mañana. Bye bye. Adiós.